9 de mayo de 1986. Monterrey. Los trabajadores del turno llegan a la puerta de siempre, en la avenida Adolfo Prieto, y la puerta no abre. Adentro, los hornos que llevaban 83 años encendidos están apagados. Sin colada. Sin humo. Sin ese ruido de fondo que la ciudad entera había aprendido a escuchar como se escucha un corazón. Sin darse cuenta de que está ahí hasta que se detiene. Un juez acaba de declarar la quiebra de Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey. No hubo aviso de meses. No hubo transición. Un fin de semana la planta más importante de la industria pesada mexicana era propiedad del Estado y operaba con miles de personas dentro. El lunes ya era un cadáver industrial de más de 100 hectáreas en pleno centro de la ciudad. Y aquí está la parte que casi nadie cuenta. Esa planta no cerró porque nadie supiera hacer acero. Cerró porque el país que la había construido ya no existía. Y porque durante 20 años, alguien decidió, papel por papel, presupuesto por presupuesto, que el futuro del acero mexicano estaba en otra parte. Hoy, sobre ese mismo terreno, hay niños andando en bicicleta. Hay conciertos. Hay una arena. Hay un lago artificial donde antes estaba el patio de chatarra. Y hay un horno de 70 metros que quedó en pie porque tirarlo hubiera costado más que dejarlo. En los próximos minutos vas a entender exactamente cómo se construyó la fábrica que industrializó a México, cómo llegó a ser la primera siderúrgica integrada de toda América Latina, quien la salvó cuando la revolución le pasó por encima, y porque el gobierno que la había comprado para salvarla terminó firmando su sentencia. Vas a entender las decisiones concretas, con nombres y fechas, que convirtieron un símbolo nacional en un parque. Y al final vas a ver un patrón que se repite en toda la historia industrial de México, uno que probablemente estás viendo repetirse ahora mismo sin identificarlo. Estás viendo Expresas MX, donde desmontamos las empresas que construyeron a México pieza por pieza, hasta llegar al último tornillo y al hombre que lo apretó. Si este es tu tipo de historia, suscríbete y dale like, porque el ascenso aquí dura 83 años y la caída cabe en un fin de semana. Empecemos por entender por qué una fábrica de acero en Monterrey era, en 1900, una idea casi absurda. México no producía acero. Lo compraba. Todo. Los rieles del ferrocarril venían de Estados Unidos o de Inglaterra. Las vigas, los clavos, el alambre, las herramientas. El país estaba tendiendo miles de kilómetros de vía férrea durante el Porfiriato y cada tonelada de fierro que se usaba en esa obra entraba por aduana. Monterrey, mientras tanto, era una ciudad de comerciantes que había descubierto algo. Estaba a 200 kilómetros de la frontera, sobre la ruta del ferrocarril, cerca del carbón de Coahuila y con capital acumulado del contrabando durante la Guerra Civil estadounidense. Ya había una fundición de plomo y plata, la Gran Fundición Nacional Mexicana, operando desde 1890. Ya había cervecería desde 1890 también. La ciudad tenía dinero, tenía ganas y tenía una élite que se conocía entre sí y que invertía junta. El 5 de mayo de 1900 ese grupo firmó el acta constitutiva de la Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey. Capital social, 10 millones de pesos. Entre los accionistas estaban Vicente Ferrara, León Signoret, Antonio Basagoiti, Isaac Garza. Comerciantes, banqueros, industriales mexicanos y europeos apostando una fortuna a que se podía hacer acero al sur del Bravo. 3 años de obra. Hornos, laminadores, talleres, vía interna, una planta de coque. Y el 5 de mayo de 1903, exactamente 3 años después de la firma, se encendió el alto horno número 1. Salió la primera colada. Fierro líquido mexicano, hecho con mineral mexicano, en suelo mexicano. Fue la primera planta siderúrgica integrada de América Latina. Integrada quiere decir todo el proceso bajo un mismo techo, del mineral en bruto al producto terminado. Brasil no tendría algo así hasta Volta Redonda, en 1946. 43 años después. Monterrey había ganado por 4 décadas de ventaja. Y durante un tiempo, esa ventaja pareció suficiente para todo. Después vino la revolución. Y aquí es donde la historia se pone incómoda, porque una planta de acero en medio de una guerra civil tiene un problema muy específico. Todo el mundo la quiere, nadie la puede operar, y quemarla es más fácil que administrarla. Monterrey cambió de manos varias veces entre 1913 y 1915. Federales, constitucionalistas, villistas. La ciudad fue tomada, retomada, sitiada. Los ferrocarriles que llevaban carbón de Coahuila y mineral de Durango dejaron de correr con regularidad. Sin carbón no hay coque. Sin coque no hay alto horno. Y un alto horno apagado se puede dañar de forma permanente si se enfría mal. El material se solidifica adentro y hay que romperlo desde afuera. Los hornos se apagaron. La producción se detuvo. Los accionistas europeos veían su capital evaporarse a 5.000 kilómetros de distancia.
Y entonces aparece el hombre que sostuvo esta empresa durante las siguientes 3 décadas. Adolfo Prieto era español, de Santander. Había llegado a México a trabajar en el Banco de Nuevo León y terminó tomando la dirección de fundidora en los años previos a la Revolución. Prieto tenía 2 habilidades que en ese momento valían más que cualquier título de ingeniería: sabía leer un balance y sabía negociar con gente armada. Mantuvo la empresa viva, atravesando gobiernos que se derrocaban entre sí. Reconstruyó lo dañado. Recapitalizó. Y cuando el país empezó a estabilizarse en los años 20, Fundidora ya estaba lista para lo que venía, mientras buena parte de la industria mexicana seguía contando sus muertos. Prieto presidió el consejo hasta 1945, el año de su muerte. La avenida que corre junto a la planta lleva su nombre hasta hoy. Lo cual tiene su ironía, porque el hombre que salvó la empresa también dejó instalada la costumbre que la mataría: la fe absoluta en que la tecnología que funcionó ayer va a seguir funcionando mañana. Pero eso todavía tardaría 40 años en cobrarse. Antes venían los mejores años que esta empresa iba a tener. Los años 30 y 40 fueron el momento en que Fundidora dejó de ser una fábrica y se convirtió en un país en miniatura. Piensa en lo que significaba entrar a trabajar ahí. La empresa construyó viviendas para sus trabajadores, la colonia Acero, casas de material, con servicios, junto a la planta. Puso escuela. Puso servicio médico. Puso instalaciones deportivas y equipo propio. Un obrero de Fundidora nacía en el hospital de la empresa, estudiaba en la escuela de la empresa, jugaba fútbol en el campo de la empresa y se jubilaba con la pensión de la empresa. La fábrica era el patrón, el casero, el doctor y el club social. Ese modelo generó lealtades que duraron generaciones. Y también generó algo más peligroso: la certeza absoluta de que esto nunca se iba a acabar. Mientras tanto, el acero salía. Rieles para el ferrocarril nacional. Perfiles estructurales. Alambrón. Varilla. Lámina. Tubería. La infraestructura que México estaba levantando en esas décadas llevaba fierro de Monterrey adentro. Puentes, edificios, presas, vías. La Segunda Guerra Mundial fue el empujón definitivo. Estados Unidos volcó toda su capacidad industrial hacia el esfuerzo bélico y dejó de exportar acero a México. Al mismo tiempo, necesitaba materiales. Fundidora se encontró con un mercado interno cautivo y un mercado externo hambriento al mismo tiempo. Trabajó a tope. Fue el mejor momento comercial de su historia. Y en el mismo momento en que estaba ganando más dinero que nunca, ocurrió algo en Coahuila que en ese momento pareció una noticia menor. En 1942 se fundó Altos Hornos de México, en Monclova. Con capital estatal, a través de Nacional Financiera. Sobre el papel era simplemente otra siderúrgica, en un país que necesitaba mucho más acero del que producía. Había espacio para las dos. Lo que ese anuncio significaba en realidad era que el gobierno mexicano acababa de entrar al negocio del acero como jugador, no como cliente. Y cuando el Estado entra a un sector como productor, deja de ser árbitro neutral. Empieza a tener favoritos. Fundidora tardó 30 años en entender lo que eso implicaba. Los años 50 y 60 se ven, desde afuera, como una etapa de crecimiento. Y en volumen lo fueron. México crecía a tasas altísimas, el consumo de acero se disparaba, y Fundidora amplió instalaciones. En 1968 encendió su tercer alto horno, el más grande que tuvo, 70 metros de altura, una máquina impresionante para su tiempo. Pero debajo de ese crecimiento estaba pasando otra cosa. El corazón de la planta seguían siendo los hornos Siemens Martín, de solera abierta. Tecnología del siglo XIX, perfeccionada, confiable, y cada vez más obsoleta. Un horno de solera abierta tarda entre 8 y 10 horas en producir una colada. En esos mismos años, el resto del mundo estaba adoptando el convertidor de oxígeno, que hace lo mismo en menos de una hora, con menos energía y menos personal. Japón se estaba reconstruyendo entero con esa tecnología. Europa la estaba instalando. Los nuevos entrantes empezaban de cero con hornos eléctricos y hierro esponja. Fundidora sabía. Los ingenieros de la planta no eran ingenuos. El problema era que modernizar significaba tirar a la basura instalaciones que todavía funcionaban, endeudarse en dólares y parar producción en un mercado que se lo compraba todo. Y había un factor adicional, uno que se vuelve determinante después: la planta estaba encajonada. Cuando se construyó, en 1900, estaba en las afueras de Monterrey. Para los años 60 la ciudad se la había tragado. Colonias por todos lados, avenidas, un río. Crecer hacia afuera era imposible. Las siderúrgicas nuevas se construían en terrenos enormes junto a un puerto, porque el acero moderno se mueve por barco. Fundidora estaba a cientos de kilómetros del mar, rodeada de casas. En 1971 el gobierno federal empezó a construir Las Truchas,
en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Junto al Pacífico. Mineral propio a unos kilómetros. Puerto de aguas profundas hecho a la medida. Miles de millones de pesos de inversión pública. Cada peso que entró ahí fue un peso que no entró a Monterrey. Y todavía faltaba lo peor, porque la década de los 70 estaba a punto de hacer algo que ninguna decisión de ingeniería podía compensar. Embargo petrolero. El precio de la energía se dispara en todo el mundo y la industria pesada, que se come energía por toneladas, entra en crisis global. Al mismo tiempo, México entra en una etapa de gasto público desbordado, inflación y devaluación. El peso, que llevaba 22 años clavado en 12.50 por dólar, se rompe en 1976. Para una empresa que compraba equipo importado y debía en dólares, ese año fue una guillotina. Fundidora entró a números rojos y ya no salió. Los costos de operación de una planta vieja, encajonada y con miles de trabajadores sindicalizados, eran altísimos frente a competidores nuevos. El precio del acero estaba controlado por el gobierno, así que ni siquiera podía trasladar el costo al cliente. En 1977, el Estado tomó el control de la empresa a través de Nacional Financiera. Oficialmente, un rescate. La empresa privada más emblemática de Monterrey pasó a manos federales. Y en 1978 se creó Sidermex, la entidad que agrupó a las siderúrgicas del Estado, Altos Hornos de México, Las Truchas y Fundidora, todas bajo el mismo paraguas. Esto es lo que hay que entender de ese momento, porque es donde se decide todo lo demás. A partir de 1978, Fundidora dejó de competir en el mercado. Pasó a competir dentro de una oficina. Ya no se trataba de vender más acero que los demás, se trataba de conseguir presupuesto frente a dos hermanas más nuevas, más grandes, mejor ubicadas y políticamente más rentables. Un ingeniero de Monterrey pidiendo dinero para modernizar hornos de los años 40. Contra un proyecto costero nuevo con puerto propio, apoyado por el gobierno que lo había construido. Esa pelea estaba perdida antes de empezar. Solo que nadie en Monterrey lo sabía todavía, y todos siguieron llegando a trabajar todos los días, durante 8 años más, a una empresa que ya estaba muerta en el organigrama. Aquí está el dato que cambia la forma de leer todo lo anterior. Cuando el gobierno compró Fundidora en 1977, no compró una fábrica de acero. Compró un problema laboral. Piénsalo desde la mesa donde se tomó la decisión. La empresa perdía dinero. Su tecnología era anticuada. Su ubicación la volvía inexpandible. Cualquier análisis técnico serio en 1977 llegaba a la misma conclusión. Esa planta, en ese lugar, con esos hornos, ya no tenía futuro comercial. Entonces, ¿por qué la compraron? Porque cerrarla en 1977 significaba lanzar a la calle a miles de familias en la ciudad industrial más importante del país, con un movimiento obrero fuerte, en un sexenio que terminaba en crisis y con el descubrimiento de Cantarell a punto de convertir a México en potencia petrolera. Había dinero para posponer el problema. Y posponer siempre es más barato políticamente que decidir. Así que el Estado sostuvo la planta durante 9 años. Pagó nóminas. Cubrió pérdidas. Y no modernizó, porque modernizar hubiera significado invertir miles de millones en una instalación que técnicamente ya estaba condenada. Los trabajadores creían que la nacionalización era una garantía de permanencia, que el gobierno no iba a dejar caer algo suyo. En los hechos, la nacionalización fue una sala de espera con nómina. Y después el petróleo se cayó. En 1981, el precio internacional empezó a bajar. En agosto de 1982 México declaró que no podía pagar su deuda externa y arrastró al sistema financiero internacional a una crisis que definió toda la década en América Latina. El peso se desplomó otra vez. La inflación se comió los salarios. Y en 1986 el precio del petróleo se derrumbó hasta niveles que borraron de un golpe la mitad de los ingresos externos del país. México estaba negociando con el Fondo Monetario Internacional. La condición era recortar el gasto público y adelgazar el sector paraestatal. Ese mismo año, el país entró al GATT y empezó a abrir su economía después de décadas de protección. Sidermex tenía 3 siderúrgicas y presupuesto para menos. Una tenía puerto, otra tenía mineral propio y capacidad moderna. Y la tercera tenía 83 años de historia, hornos de solera abierta y una ciudad construida encima. El 9 de mayo de 1986 se declaró la quiebra. Los trabajadores se enteraron por la radio, por el periódico, por un vecino. Muchos llegaron a su turno sin saber que ya no había turno. Lo que siguió fue una liquidación. Se negociaron indemnizaciones. Hubo protestas, marchas, plantones, negociaciones sindicales que se estiraron durante meses. Algunos trabajadores encontraron acomodo en otras empresas de Monterrey, que en ese momento tenía la base industrial más diversificada del país y absorbió a una parte.
Otros no volvieron a trabajar en lo suyo nunca. Muchos tenían 45, 50 años, y una especialidad que dejó de existir en su ciudad de un día para otro. Maquinaria, equipo y estructura se vendieron. Buena parte del acero de la propia planta terminó como chatarra. La fábrica se comió a sí misma. Las líneas de laminación que habían hecho los rieles del país acabaron cortadas con soplete. Y quedó el terreno. Más de 100 hectáreas de suelo urbano, con vía férrea, en el corazón de la tercera ciudad más grande de México. El pedazo de tierra más valioso del noreste, lleno de escombro industrial y contaminación de 80 años. La decisión sobre qué hacer con ese terreno es, honestamente, la parte más interesante de toda esta historia. Porque había una salida obvia: fraccionarlo y venderlo. Torres, plazas, desarrollos. En cualquier otra ciudad del mundo, eso es exactamente lo que hubiera pasado. El gobierno de Nuevo León tomó el camino contrario. A finales de los años 80 destinó el terreno a un parque público, y en las décadas siguientes se fue transformando. El fideicomiso Parque Fundidora, la conservación de las estructuras industriales, la reconversión del sitio en espacio cultural y recreativo. Sintermex se levantó ahí. Después la Arena Monterrey. Después el Paseo Santa Lucía, inaugurado en 2007, que conecta la macroplaza con el parque por un canal navegable, hecho para el Fórum Universal de las Culturas de ese año. Y en 2007 abrió el Horno 3. El mismo alto horno número 3 encendido en 1968. 70 metros de acero oxidado que sobrevivió a la liquidación y se convirtió en Museo del Acero. Se sube por dentro. Se ve la estructura, las tolvas, las escaleras, el tamaño real de una máquina que fundía cientos de toneladas de fierro al día. Hay un espectáculo que simula una colada. Los turistas suben ahí y le toman fotos a un aparato que, para miles de familias de Monterrey, era el lugar donde trabajaba su papá. Cierra los ojos un segundo y compara las dos escenas. 1903, humo negro sobre una ciudad de 100.000 habitantes, la primera colada de acero de América Latina, empresarios en traje aplaudiendo, un país que acababa de dejar de comprarle rieles a los ingleses. Hoy, familias con carriolas, corredores con audífonos, un lago artificial, patinetas, un festival de música en verano, y un horno enorme al fondo que la mayoría de los visitantes ve como una escultura rara. Entre esas dos escenas hay 83 años de trabajo y una decisión de fin de semana. El patrón que aparece aquí se repite en toda la historia industrial mexicana, y vale la pena nombrarlo con precisión, porque suele contarse mal. La versión fácil dice que Fundidora murió por culpa del gobierno. La versión contraria dice que murió porque era una empresa vieja e ineficiente. Las dos lecturas tienen evidencia a favor y la historia honesta la sostiene al mismo tiempo. Fundidora sí era técnicamente obsoleta desde los años 60. Eso ocurrió bajo administración privada, con décadas de utilidades disponibles para modernizar. La decisión de no cambiar los hornos cuando se había dinero fue una decisión empresarial, tomada en Monterrey, por gente que apostó a que lo que funcionaba iba a seguir funcionando. Y el Estado se administró la empresa durante 9 años sin invertir en ella, sosteniéndola con dinero público mientras dirigía el capital a proyectos que competían directamente contra ella. Eso también fue una decisión, tomada en la Ciudad de México, y postergó una crisis en vez de resolverla, hasta que la crisis llegó en el peor momento posible. Las dos cosas pasaron. Ninguna cancela a la otra. Lo que hay debajo de las dos es lo mismo, el costo de decidir tarde. Fundidora tuvo por lo menos 20 años de señales claras. La tecnología cambiando. El espacio agotándose. Los competidores yendo al mar. Cada uno de esos años era una oportunidad de decidir con margen. Y cada año que pasó sin decidir hizo que la decisión final fuera más brutal, más rápida y más ajena a quienes la iban a pagar. Cuando por fin se decidió, en mayo de 1986, ya no la tomó nadie de Monterrey, ni el sindicato, ni un consejo de administración. La tomó un juez, en medio de una crisis de deuda, con el Fondo Monetario Internacional respirando en la nuca del país. Esa es la diferencia entre decidir y que te decidan. ¿Hay algo más? Y con esto cierro. El terreno pudo haber terminado en torres de departamentos. Pudo haberse borrado por completo. Se tomó la decisión de dejar el horno de pie, oxidado, feo, enorme, en medio de un parque al que va gente que ni siquiera había nacido en 1986. Y por eso hoy, en el centro de Monterrey, hay una máquina de 70 metros que sigue diciendo lo mismo todos los días. Aquí hubo algo. Aquí se hizo el fierro con el que se construyó buena parte de este país. Y se dejó morir mientras todos veían. La primera colada salió el 5 de mayo de 1903. La última se apagó el 9 de mayo de 1986. Entre esas dos fechas está la mitad de la historia industrial de México. Si tu papá, tu abuelo o alguien de tu familia trabajó en Fundidora, escríbelo en los comentarios.
Dinos el departamento, los años, el puesto. Si vives en Monterrey y creciste yendo al parque sin saber lo que había ahí, cuéntanoslo también. La gente que estuvo dentro de esa planta sabe más de lo que se perdió que cualquier documento oficial que se haya escrito sobre el cierre. Suscríbete, porque este archivo apenas está empezando. Ya viene la historia de otra empresa mexicana que lo tuvo todo, y no te va a gustar